Entonces, ya vamos a hacer un pequeño descanso, chicos. Deben estar cansados de escucharme, me parece, pero bueno. Entonces, habíamos planteado la ecuación entonces de la velocidad de C igual a la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B, que desarrollada sería esta que expresamos solamente a la velocidad de C por sus dos vectores, omega por el radio. Analicemos qué conocemos de esta ecuación vectorial planteada. Analicemos, ¿qué conozco? La velocidad de B la conozco porque es la velocidad que he calculado recién, que depende de omega y del radio, que son los datos correspondientes a la barra, y que lo conozco en módulo en dirección. O sea que esto para mí es conocido. En módulo, dirección, sentido, punto de aplicación, todo. Este vector es la velocidad debida a la rotación de la barra CB, o sea, la velocidad que tiene de vuelta el punto C, trasladándose, o sea, siguiendo una trayectoria circular alrededor del punto B. Entonces, el punto C sigue una trayectoria circular alrededor del punto B, donde BC es el radio correspondiente de esa trayectoria circular. Entonces, omega CB por R de C respecto de B representa a la velocidad que es tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio correspondiente, que es la misma barra. Entonces, la dirección de este vector la conozco, pero no conozco el módulo porque no conozco omega. Y en este caso, la velocidad absoluta de C, que es la velocidad que tiene el punto C respecto del bastidor, respecto de mi sistema absoluto, es un vector que lo voy a conocer en algo. ¿Y cuál es? Y la dirección, porque en este caso es una corredera. Y la corredera está obligada a seguir una trayectoria. No me pasaba lo mismo con el cuadrilátero articulado, donde mirar a C desde mi sistema absoluto me significaba que yo no podía saber qué dirección y qué módulo tenía ese vector. Por eso me obligaba a plantear una nueva ecuación. Esta es la diferencia que hay entre el cuadrilátero articulado y el manivela-biela corredera. El manivela-biela corredera es un mecanismo que es más simple de resolver porque me está restando un paso. El hecho de que ahora la velocidad de C absoluta ya no es desconocida en sus dos atributos más importantes, que son el módulo y la dirección, que es lo que nos pasaba, repito, en el cuadrilátero articulado. En el caso del manivela-biela corredera, la dirección de este vector absoluto es conocida. ¿Por qué? Porque representa el movimiento, ¿sí?, de la corredera respecto del bastidor. Ojo, es en este caso. Ya vamos a ver que en el otro manivela corredera no va a ser lo mismo. En este sí. No hay otra que la velocidad de C, que representa la velocidad absoluta mirada desde mi sistema absoluto XY, como ustedes verán, la corredera no tiene otra que seguir la trayectoria que indica el bastidor, y que esa dirección de desplazamiento, en este caso, está coincidiendo con el eje X. Entonces, no tiene otra que tener esa dirección. Entonces, esto me permite tener una ecuación vectorial que contiene solamente dos incógnitas. Es decir, ya no necesito plantear más ecuaciones. Con estas dos ecuaciones
en este caso, he podido resolver mi problema desde el visto cinemático, desde el punto de vista de la velocidad. Este término, velocidad absoluta de B, lo conozco completo, o sea, este vector lo conozco en sus 4 atributos, a este vector lo conozco en dirección, me falta su módulo, y en este otro también lo conozco en dirección, por lo tanto me falta su módulo. Es decir que en esta ecuación vectorial tenemos 2 incógnitas y es un sistema de 2 ecuaciones, por lo tanto puedo resolverlo tranquilamente. Los otros 2 atributos de estos 2 vectores, que son punto de aplicación y sentido, como ya hemos visto, van a resultar del trazado. Por eso es que no me hago problema de esos 2 atributos. Lo que son importantes para resolver es el módulo y la dirección de los vectores, que es lo que me va a permitir hacer el trazado y que me obliga a que en una ecuación como esta, que está conformada por 3 vectores, ¿sí? Yo deba tener como máximo, si es una ecuación vectorial de 3 vectores, teóricamente yo podría tener hasta 3, o sea, tengo 6 incógnitas, que son módulo y dirección de cada vector. Para resolverlas, debería entonces conocer al menos 4 de esas incógnitas y dejar 2 para conocer. Por eso es que de esta conozco 4, de esta conozco 1 y de esta 1, entonces, de esta conozco 2, perdón, módulo y dirección, de esta conozco 1, que es la dirección, de este conozco otra, la dirección, por lo tanto conozco 4 de las 6. Y por eso puedo resolver esta ecuación. Desde el punto de vista análisis 1. ¿Ah? Estoy hablando de análisis 1. Bien. Bueno, todo lo que he dicho está explicadito acá, de vuelta. Entonces, velocidad de C la conozco en dirección, velocidad de B lo conozco en dirección, módulo y sentido, y velocidad de C respecto de B lo conozco en dirección. Entonces, la ecuación planteada con lo conocido está planteada acá. Entonces, velocidad de C va a ser la velocidad de B, que vale 2,5 metros por segundo, más la velocidad debida a la rotación, que va a ser esta que está acá. Entonces empezamos a trazar esta ecuación. ¿Por dónde? Y por lo conocido. ¿Cuál es? El vector velocidad de B, que lo conozco completamente. Y dijimos que es un vector que va a valer 2,5 metros por segundo, y que va a tener la dirección perpendicular a la barra y el sentido indicado por omega de la barra. Entonces, para poder trazar este vector, nos hemos elegido una escala que diga que 1 centímetro representa 1 metro por segundo. Entonces, si es así, la velocidad de B, que son 2,5 metros por segundo, estará representada por 2,5 centímetros. Que acá están medios mentirosos, acá, pero bueno, no le den piola a esto. El vector realmente que ustedes van a trazar va a tener 2,5 metros por segundo. Entonces, vamos al trazado. ¿Qué van a hacer? Van a trazar en su hoja una línea, una recta, que va a ser perpendicular a la barra BA. Perpendicular a la barra BA, que es ser perpendicular al radio BA. A partir de un punto que se van a elegir sobre esa línea, que va a representar su cero de velocidades, van a trazar el vector velocidad de B,
con un módulo en centímetros que va a ser 2,5 centímetros, que representan 2,5 metros por segundo cuadrado. Bien, tienen trazado el vector velocidad de v. Ahora tendrían que trazar los otros dos vectores, que son velocidad de c y velocidad de c respecto de v, que es la aceleración tangencial. Bien, de vuelta, como yo les decía, en el caso del cuadrilátero articulado, esta es una ecuación vectorial que contiene tres vectores y que es una ecuación. Dice que este vector debe ser igual a la suma de estos dos vectores. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que la representación gráfica de esta ecuación debe ser una figura cerrada. Y si es una figura cerrada y tiene tres lados, porque son tres vectores, va a ser un triángulo. Entonces, es otra manera de ver lo mismo, para que ustedes lo vean más rápido, no sé, es otra forma de decirlo para que esto tiene una sola verdad algebraica, y es el hecho de que esto es una suma vectorial, punto. A partir de este vector, le tengo que sumar este vector, y la suma de estos dos vectores me da como resultado este. Esa es la verdad absoluta desde el punto de vista del álgebra. Ahora yo lo que les muestro es desde el punto de vista gráfico, que vamos a obtener un triángulo, y de ese triángulo, ¿qué tenemos nosotros? Un lado de ese triángulo, pero a su vez tenemos dos vértices. Los extremos de ese vector son dos vértices de ese triángulo. ¿Y qué más conozco? Conozco las direcciones de los otros dos lados. Por lo tanto, si conozco las direcciones de los otros dos lados y sé que esas dos direcciones deben pasar por los vértices para formarme el triángulo, y ya tengo la solución de mi problema. Entonces, por un extremo debo trazar una de las direcciones, y por el otro extremo del vector trazo la otra dirección, y donde se corten esas dos direcciones, ¿y qué va a estar? El tercer vértice. Y esa va a ser la solución de mi problema, la solución gráfica de mi problema analítico. ¿Estamos de acuerdo? Es tan simple como eso. Bien. Ahora, lo que hay que tener cuidado, como yo les dije, es que acá hay vectores absolutos y vectores relativos. El vector c es un vector absoluto porque está referido, es la velocidad absoluta de c, porque es la velocidad del punto C mirado desde mi bastidor. Representa la velocidad de la corredera. Esta es la velocidad que tiene la articulación del punto B perteneciente al eslabón manivela, rotando con respecto a un punto del bastidor. Entonces también es absoluta. Pero esta es la velocidad que tiene el punto C rotando respecto a un punto B, que este no está quieto, está trasladándose, porque es la junta entre la barra manivela y la barra acopladora. Entonces, este sí es un punto que se está moviendo y es una velocidad relativa. Por lo tanto, esta velocidad no puede pasar por el cero de velocidad. Solamente las absolutas pueden pasar por el cero. Eso es lo que está diciendo, que la dirección de este vector no puede pasar nunca por cero. Tiene que pasar por el otro extremo. Y eso también lo está diciendo la suma vectorial. O sea, son dos maneras de decir lo mismo. Entonces, la velocidad de c, la dirección de c, deberá pasar por cero, y la velocidad debida a la rotación deberá pasar por el otro extremo del vector velocidad de v, para conformar nuestro triángulo. Entonces, por el inicio del vector velocidad de v, vamos a trazar la dirección de la velocidad de c. La velocidad de c es la velocidad que tiene la corredera respecto del eje X, que tiene la dirección del eje de la X. Entonces,
por el 0 vamos a trazar una paralela a la dirección de traslación de la corredera, ¿sí? Que va a ser una paralela, y por el otro extremo vamos a trazar una recta que tenga la dirección que va a ser perpendicular a la barra CB, es decir, al radio CB, que es la misma barra CB. Eso es lo que vamos a hacer ahora, fíjense. Entonces, primero estamos trazando la velocidad debida a la rotación, la velocidad relativa debida a la rotación de C respecto de B, por el extremo final del vector velocidad de B, y es que es perpendicular a la barra BC. ¿Ah? La perpendicular a la barra BC, que representa la velocidad tangencial lineal que es perpendicular a la barra. Bien, ahí lo tienen. Bien, y a continuación, ¿qué vamos a trazar? Y la velocidad de C, que como dije, es la de la paralela al eje de las X, porque hemos hecho coincidir la dirección del eje X con la dirección del desplazamiento de la corredera. Entonces, paralelo al eje X o digamos, al desplazamiento AC. Y este es perpendicular a la barra CB. Donde se corten estas dos direcciones está nuestro tercer vértice, y por lo tanto esto me define los otros dos lados que representan ¿qué cosa? El módulo de los otros dos vectores velocidad. Bien, tengo los módulos. ¿Qué me está faltando en este trazado? Y el punto de aplicación y el sentido de cada uno de estos vectores. Por un lado, sé que el vector velocidad de C es la resultante de los dos vectores, por lo que dice la ecuación. Velocidad de C es la suma de los dos vectores. Entonces, eso ya me está diciendo que el vector velocidad de C inicia en 0 y termina donde se cortan las dos direcciones. Por lo tanto, el otro vector relativo, y por la suma, debe iniciar donde termina la velocidad de B y terminar donde está el punto de intersección de las dos direcciones. Entonces, eso dice que la velocidad de B más la velocidad relativa me tiene que dar la velocidad absoluta de C, que es lo que manda la ecuación. Ahí lo tiene. La velocidad de B más la velocidad debida a la rotación de la barra tiene que ser igual a la velocidad de traslación de la corredera. Es lo que manda la ecuación y no hay otra. Y eso ya me define, ¿qué cosa? El punto de aplicación del vector, que es donde termina el vector velocidad B, inicia el vector relativo debido a rotación, y este vector termina donde se cruzan las dos líneas. Y el vector absoluto inicia donde debe ser, que es el 0 de velocidades, y termina en el punto de cruce. Bien, como siempre, esto es un trazado que lo he hecho en centímetros, porque inicié con este vector trazándolo en centímetros. Por lo tanto, esto está en centímetros y esto está en centímetros. Por lo cual, deberé traducirlo en metros por segundo. Entonces, usando la escala, dije que 2,5, yo dije que un centímetro, o dijimos que un centímetro representaba un metro por segundo. Por lo tanto, 2,5 metros por segundo estarán representados por 2,5 centímetros, y en este caso, de la velocidad relativa, que mide 1,82 centímetros, van a ser ¿cuánto? 1,82 metros por segundo. Lo mismo va a pasar con la velocidad de C, que el vector mide 2,2 centímetros, por lo tanto, su velocidad vale 2,2 metros por segundo. Esto se complica, que acá está muy
muy bonito porque está muy bonito porque nos salió de 1,2, de básicamente poder representar que 1 centímetro representa 1 metro por segundo. Por ahí podría ser que sea una escala de multiplicación o de reducción. Podría ser que este vector sea 15 metros por segundo. Entonces, representar eso en una escala de 1 centímetro, 1 metro por segundo, quiere decir que ustedes tendrían que representar 15 metros por segundo por un vector de 15 centímetros. O sea, ya es muy grande de entrada. Y el trazado les puede resultar fuera de la hoja que ustedes tienen. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Y una reducción, o sea que un centímetro, por ejemplo, represente 3 metros por segundo. Y en ese caso, el vector que va a representar va a tener 5 centímetros. O si lo quieren hacer un poquito más chiquito, que 1 centímetro represente 5 metros por segundo. Y en ese caso, el vector que va a representar a esa velocidad va a ser de 3 centímetros. Y después, cuando ustedes tengan que hacer al revés, y van a tener que multiplicar, en ese caso, por 5. Bueno, es muy simple esto, no es nada del otro mundo, muchachos. Hay que hacer un poquito de ejercitación, nada más, que es lo que deberían estar haciendo desde hace una semana o más. Bien, entonces, una vez que la velocidad de C es una velocidad lineal, ya tengo la velocidad. ¿Cuánto vale? Es un vector que va hacia la derecha y tiene 2,2 metros por segundo. Es decir que, fíjense, si yo quisiera mentalmente, este vector tiene su punto de aplicación. Yo lo tomo mentalmente, me voy hasta el dibujo, y sería un vector que tiene su punto de aplicación en el punto C y yo lo podría dibujar acá, lástima que no he hecho, pero no importa, un vector cuyo punto de aplicación es el punto C y está hacia la derecha, y vale 2,2 metros por segundo. Y el vector velocidad relativa de C respecto de B es un vector que fíjense qué dirección tiene y qué sentido tiene. Entonces, yo mentalmente tomo a este vector con su punto de aplicación y ¿a dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar al dibujo, fíjense, lo voy a llevar al dibujo y ¿dónde lo voy a poner? En C. Pero ¿cómo? La dirección que tiene, es decir, es el vector tangencial a la trayectoria, ¿no es cierto?, que sigue el punto C, rotando respecto al punto B, y por lo tanto perpendicular al eslabón BC. Entonces es un vector que lo voy a dibujar acá así. Lo cual me dice que el omega de la barra BC la barra está rotando en sentido antihorario. Así está rotando. Porque el vector tangencial es un vector que está puesto en C y hacia arriba. Eso indica que omega va a ser esto. Y si ustedes quieren analizar esto, fíjense, si la barra AB está rotando en sentido horario, quiere decir que esta barra tiene que moverse hacia allá, porque si no, si se moviera para allá, la barra ABC, ¿qué le pasaría? Y se arrugaría, se acortaría, cosa que no puede hacer. Por lo tanto, si esta barra rota así, quiere decir que esta barra se va a desplazar para allá, cosa que está en relación con lo que hemos obtenido en el trazado de velocidad. Y si esta barra va para allá y esta barra viene para acá, ¿qué pasa con este punto? Este punto
va siguiendo una trayectoria circular, bajando, vamos a decir así, acercándose hacia el eje de las X. Y este otro sigue el eje de las X. Por lo tanto, esta barra, ¿qué hace? Hace este movimiento, hace este punto baja, pero este punto se mantiene. Por lo tanto, la barra hace este movimiento, ese movimiento. Si ustedes si ustedes lo ven al punto C desde el punto B, lo que verían es que el punto C se eleva, como indica el vector. Si ven a B desde C, colocando al sistema relativo en C y mirando a B desde C, ¿qué verían? Que el punto B baja, o sea que la velocidad, en este caso, de B respecto de C, sería un vector igual al de C respecto de B, con la misma dirección, porque va a ser perpendicular a la barra BC, va a tener el mismo módulo, pero va a tener sentido contrario, va a tener sentido hacia abajo. Eso es lo que yo les muestro siempre con la relatividad. Por eso hablamos de lo relativo de ver a C respecto de B, o de ver a B de C respecto de B, o de ver a B respecto de C. Fíjense que omega mantiene su sentido de rotación. Es el mismo omega, porque como dije antes, omega es libre. Vale tanto para el punto B como para el punto C. El tema son las velocidades lineales. No es lo mismo ver a C desde B que ver a B desde C. Fíjense en los sentidos de los vectores, si bien tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. Bien. Valga esto para todos los casos, porque es exactamente lo mismo. Bien. Hemos llegado entonces a encontrar la velocidad de C, se las he llevado al ejemplo, al ejercicio, la velocidad del punto C, y hemos obtenido la velocidad angular, omega CB, de la barra. Una vez que he medido a este vector tangencial, le he aplicado la escala, que es lo que hemos hecho acá. Ahora, divido a ese valor, módulo, lo divido en el radio correspondiente de la barra y obtengo la velocidad angular de la barra correspondiente. Velocidad angular de la barra ABC y la velocidad lineal de la corredera. Son los dos datos que necesitaba. Bien, continuemos con aceleraciones. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, la aceleración de B, vamos a empezar de vuelta por la misma barra, la barra AB, que es la barra que tiene en mi dato, la aceleración angular de alfa, alfa AB. Por lo tanto, mi sistema auxiliar puesto en A, y me planteo la ecuación aceleración de B será la aceleración de A más la relativa de B respecto de A. La aceleración de A más la aceleración relativa de B respecto de A, que tiene componente normal y tangencial por ser una rotación. Y finalmente, la ecuación expresada, desarrollada, que es la que tienen que plantear ustedes correctamente, es esta que está acá, que dice que la aceleración absoluta de B es la aceleración de A más la normal, que vale el doble producto vectorial de omega por el radio, más la tangencial, que vale la aceleración angular por el radio. ¿Qué conozco de todo esto? Conozco que la aceleración de A vale 0, que esta velocidad angular vale, lo conozco en módulo y en dirección, por todo lo que hemos dicho, la saco como el módulo omega al cuadrado por el radio, y que
la aceleración tangencial, que vale el alfa por el radio, también la conozco en módulo porque conozco todo, todo. Esto es dato todo. Entonces, como dice ahí, lo conozco en módulo y en dirección. Ahora me voy al punto C. Al punto C, una vez que he conocido la velocidad del punto B, ahora me llevo el sistema auxiliar, como ustedes han visto en el dibujo, en la figura, me llevé el sistema auxiliar y coloqué el origen de ese sistema auxiliar en el punto B, que lo voy a usar como referencia. Entonces la ecuación será la aceleración de C, la aceleración de B, más la relativa de C respecto a B, que es todo lo mismo, chicos. Solamente es cuestión de plantearlas bien, así como están planteadas acá. Entonces va a ser la aceleración de B más la aceleración relativa de C respecto a B, que tiene la componente normal y tangencial, doble producto de omega por el radio y alfa por el radio. ¿Qué conozco en esta ecuación? Es lo que se tienen que preguntar a ustedes. La aceleración de B la conozco toda, porque lo acabo de hacer en el caso anterior. En el paso anterior, perdón. Esta aceleración normal, como siempre, la conozco, siempre la voy a conocer, porque ya he calculado los omega, y como la normal depende de los omega y del radio, esta componente la voy a conocer en módulo y en dirección. ¿Qué no voy a conocer? Y la dirección, el módulo de este vector, que es la aceleración tangencial. ¿Por qué? Y porque no conozco el alfa. Ahora, su dirección sí la conozco, porque tiene que ser perpendicular al radio. Por lo tanto, si es perpendicular al radio, tiene que ser perpendicular a la normal, como ya lo sabemos, ¿sí? Porque la normal está en la dirección del radio. Bien, y como pasaba para la velocidad, la aceleración de C, ahora absoluta de C, es la que tiene C mirada desde mi sistema, desde mi sistema absoluto. Y como C pertenece a la corredera que se está moviendo con respecto al bastidor, y listo, yo sé la dirección de esta aceleración. Lo mismo que pasaba con velocidad. Entonces ahora, en esta expresión vectorial, tengo dos incógnitas, como pasaba con la velocidad. Entonces, con el planteo de esta ecuación, es lo suficiente para resolver mi problema. Las incógnitas están en este término, que es el módulo de esta aceleración tangencial, y en este término, que es el módulo de esta aceleración lineal. Bien, entonces, ustedes van a leer todo esto, que es todo lo que acabo de decir. Aceleración de C la conozco en dirección, me falta el módulo. Aceleración de B la conozco en dirección, módulo y sentido. Aceleración normal de B respecto de C la conozco en módulo, aquí la hemos calculado, dirección, módulo y sentido. Y la aceleración tangencial la conozco solo en dirección, me falta el módulo. Entonces, ¿qué es lo que debo trazar yo? Y debo trazar esta expresión, esta que está acá, escrita de una manera más sintética. ¿Ah? Y dice que esta aceleración de traslación absoluta va a ser la suma de estas cuatro aceleraciones. Y eso es lo que vamos a trazar. Bien, acá hemos vuelto a trazar primero la tangencial. Hubiésemos podido trazar la normal primero y después la tangencial y llegamos al mismo punto. Eso lo manejan ustedes. Les vuelvo a repetir. Bien. Como los valores son interesantes, bueno, ustedes manejan los valores de las aceleraciones de la escala en función de los valores. Fíjense, 25 metros por segundo. Si ustedes eligen un centímetro, ¿cómo se llama?
1 centímetro, 1 metro por segundo, ustedes tendrían que representar a esta aceleración por 25 centímetros, cosa que no puede ser. Entonces, la idea es achicar, hace una reducción. Eso es la escala, reducir en este caso. Y dicen que 1 centímetro representa 5 metros por segundo cuadrado. Entonces, el vector que ustedes van a dibujar va a ser de 5 centímetros, representando 25 metros por segundo cuadrado, que es lo que dice acá, en el caso de la normal. Y en el caso de la tangencial, va a ser 1 centímetro, porque la tangencial, ¿cuánto vale la tangencial? Vale 5 metros, por lo tanto, va a estar representada por 1 centímetro. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar a representar el segundo miembro de la ecuación. Vamos a representar primero la tangencial. Les voy a repetir, yo siempre empiezo por la normal, pero en este caso empezamos por la tangencial. Entonces, trazamos una dirección en el dibujo, en la hoja, trazamos la dirección de la línea que va a ser perpendicular al eslabón BA, por todo lo que hemos dicho antes, que va a ser un vector. Sobre esa línea vamos a elegir un punto cualquiera, que va a ser nuestro cero de aceleración. A partir de ahí vamos a representar la aceleración tangencial, que valía 5 metros por segundo, por 1 centímetro. ¿Ah? Bien, donde termine ese vector, vamos a trazar la dirección de la aceleración normal, que ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. Entonces, a partir donde termina la aceleración tangencial, trazo una línea que sea paralela a la barra BA, y a partir del punto donde termina el vector, trazo un vector que tenga 5 centímetros, que representa los 25 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración normal de BA. Bien, la suma de este vector más este vector me daría la aceleración del punto B, que es unir el cero de aceleración con el extremo de la aceleración normal de BA. Ese me daría el vector aceleración de B, ¿ah? Que es la suma de la normal más la tangencial. Bien. La ecuación dice que a partir de la aceleración normal de B respecto de A, le tengo que sumar la aceleración normal de C respecto de B. Entonces, por el extremo de la aceleración normal de BA, debo trazar la dirección de la normal de C respecto de B. Entonces, por ese extremo, debo trazar una línea que sea paralela ¿a quién? A la barra CB, porque el vector aceleración normal de CB tiene la dirección de la barra. ¿Y con qué sentido? Y hacia el centro de rotación. Y como el origen del sistema auxiliar lo he puesto en B, entonces el centro de rotación de la barra CB es el punto B. Entonces va hacia el punto B, en la dirección de la barra, paralelo a la barra CB y hacia el punto B. Bien,